En el principio, antes de que el mundo tuviera forma, existía el océano primordial de Nun. De este abismo de aguas caóticas emergió Ra, el dios Sol, en un acto de autocreación. Se dice que Ra apareció sobre la flor de un loto, iluminando la oscuridad con su luz. Ra no solo trajo la luz al mundo, sino que también creó todo lo que existe. Con su poderoso pensamiento y palabras, dio forma a los dioses, los humanos, los animales y la naturaleza misma. Era el arquitecto del cosmos, tejiendo la realidad con los hilos de su voluntad. Como dios del sol, Ra realizaba un viaje diario por el cielo. Cada mañana nacía en el este, viajaba por el cielo en su barca solar, llamada Manjet, o barca de millones de años, y moría en el oeste, solo para renacer al día siguiente. El viaje nocturno de Ra era aún más peligroso. Después de su puesta, viajaba a través del inframundo en una barca distinta, conocida como Mesektet. En este reino oscuro, el caos, personificado por la serpiente gigante Apophis, acechaba en las sombras, eternamente deseoso de devorar la creación y sumergir el mundo de nuevo en la oscuridad. Cada noche, como parte de su ciclo eterno, Ra emprendía su viaje a través del inframundo a bordo de su barca solar. Este viaje era esencial, pues simbolizaba la transición del día a la noche, la muerte y la eventual renovación al amanecer. Sin embargo, este viaje no estaba exento de peligros, pues era en la oscuridad del inframundo donde Apophis esperaba su momento para atacar. La enemistad entre Ra y Apophis era profunda. Apophis representaba la antítesis de todo lo que Ra había creado. Mientras Ra era el orden, la luz y la vida, Apophis encarnaba el caos, la oscuridad y la destrucción. Cada noche, Apophis intentaba interceptar la barca solar de Ra, con la esperanza de engullirla, y con ella, extinguir la luz del mundo. La batalla comenzaba cuando la barca de Ra se adentraba en las regiones más oscuras del inframundo, aproximándose al dominio de Apophis. La serpiente, de tamaño colosal y con una fuerza inimaginable, emergía con sus fauces abiertas, dispuesta a consumir la luz. La tensión se palpaba en el aire, mientras los ocupantes de la barca se preparaban para el inevitable enfrentamiento. Ra no estaba solo en esta lucha. Lo acompañaban varios dioses, entre ellos Set, el dios del desierto, las tormentas y la violencia, que a menudo se encargaba de defender la barca con su gran fuerza. Set, armado con un arpón, se enfrentaba valientemente a Apophis, luchando con la serpiente mientras Ra continuaba su viaje. El enfrentamiento era titánico. Set luchaba con todas sus fuerzas, asestando golpes a Apophis, mientras el resto de los ocupantes de la barca empleaban magia y encantamientos para debilitar a la serpiente. A pesar de su poder, Apophis era astuto y resiliente, adaptándose a cada ataque y contraatacando con furia. La batalla entre Ra y Apophis se prolongaba a lo largo de la noche, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. A medida que la noche avanzaba hacia el amanecer, Apophis se debilitaba gradualmente bajo el asalto combinado de la magia y la fuerza bruta. Su resistencia se desvanecía a medida que la luz del amanecer se acercaba, simbolizando la inminente victoria de Ra. Finalmente, con los primeros rayos del amanecer, Ra y sus aliados lograban repeler a Apophis, asegurando la continuación de su viaje y la llegada de un nuevo día. La serpiente era derrotada, pero no destruida, destinada a recuperarse y enfrentarse a Ra una y otra vez, en un ciclo eterno de renovación y conflicto. Esta batalla no solo aseguraba la supervivencia del mundo por otro día, sino que también reafirmaba el orden cósmico. Además de su papel como creador y dios del sol, Ra era el rey de los dioses. Desde su trono en el cielo, gobernaba el panteón egipcio con sabiduría y justicia, manteniendo el equilibrio entre los dioses y los hombres. La adoración de Ra era central en la religión egipcia. Templos magníficos se erigieron en su honor, siendo el más famoso el de Heliópolis, que se consideraba su morada principal en la tierra. La influencia de Ra en la vida diaria de los egipcios era profunda. Era el protector de la ley y el orden, el garante de la fertilidad de la tierra y el regulador de los ciclos de vida y muerte. Los sacerdotes de Ra realizaban complejos rituales para honrarlo y asegurar su favor. Estos incluían ofrendas, oraciones y la observancia de festivales específicos que marcaban eventos importantes en el viaje del sol a través del cielo. Uno de estos festivales era el de la renovación de Ra, celebrado durante el solsticio de invierno, cuando su poder se consideraba renovado y fortalecido para el ciclo venidero. Ra también era conocido por sus múltiples formas y aspectos. Como Atum, era el creador que emergió de Nun. Como Jepri, era el sol naciente. Y como Atón, era el disco solar, una representación más abstracta de su esencia. A medida que el sol recorría el cielo, se decía que Ra envejecía. Por la mañana era un niño,
al mediodía un hombre fuerte, y al atardecer un anciano, reflejando el ciclo de la vida. La relación de Ra con otros dioses era compleja. Aunque era el rey, otros dioses tenían sus propios dominios y poderes. Por ejemplo, su unión con Horus, el dios del cielo, reflejaba la fusión del sol con el cielo. Ra también se fusionó con Amón, un dios del aire, convirtiéndose en Amón-Ra, una deidad que combinaba los atributos de ambos, y era venerada como el rey de los dioses y el señor de los tronos del mundo. La descendencia de Ra también jugaba un papel importante en la mitología. Se decía que había engendrado a Shu, el dios del aire, y a Tefnut, la diosa de la humedad, quienes a su vez dieron origen a Geb, la tierra, y Nut, el cielo, completando la creación del mundo. Ra no solo era un dios lejano y todopoderoso, tenía una relación personal con los humanos. Se creía que el faraón era su hijo en la tierra, un enlace divino entre los dioses y la humanidad. La protección de Ra se extendía más allá de la vida. En el más allá, los muertos invocaban su poder para asegurar su renacimiento y su viaje seguro a través del Duat, el inframundo egipcio. La iconografía de Ra era distintiva y simbólica. Era comúnmente representado como un hombre con cabeza de halcón, coronado con el disco solar, un círculo que simbolizaba su dominio y poder. A veces, Ra se mostraba sosteniendo el Ankh, el símbolo de la vida, y el cetro Uas, símbolo de poder y dominio, reafirmando su papel como fuente de vida y ordenador del cosmos. El culto a Ra alcanzó su apogeo durante el Imperio Nuevo, cuando el poder y la influencia del clero de Amón-Ra crecieron significativamente, reflejando la centralidad de Ra en la religión y la política egipcias. Aunque el panteón egipcio era vasto y cambiante, la posición de Ra permanecía inquebrantable. Era el eje alrededor del cual giraban los demás dioses y el mundo mismo. La adoración de Ra no se limitaba a Egipto. A través del comercio y la conquista, su culto se extendió por el Mediterráneo y el Próximo Oriente, integrándose en las prácticas religiosas de otras culturas. La importancia de Ra en la vida y la muerte lo hacía omnipresente. Desde las oraciones matutinas hasta los encantamientos funerarios, Ra era invocado para bendición, protección y guía. En su vejez, se decía que Ra había gobernado la tierra en forma humana, pero a medida que envejecía, los humanos se volvieron desobedientes. Esto llevó a la creación de Sekhmet, la diosa leona, para castigar a la humanidad. Sin embargo, Ra, en su misericordia, detuvo a Sekhmet antes de que exterminara a toda la humanidad, demostrando su compasión y su papel como protector y sustentador de la vida. La relación entre Ra y el faraón era central en la ideología del Estado egipcio. El faraón era visto como el hijo de Ra, legitimando su gobierno como divinamente ordenado y vinculando el bienestar del Estado con el favor de Ra. Los templos dedicados a Ra eran centros de aprendizaje y curación. Los sacerdotes de Ra eran conocidos por su sabiduría en la astronomía, la medicina y la magia, sirviendo a la comunidad de múltiples maneras. La arquitectura de estos templos reflejaba la cosmología egipcia. Estaban alineados con el sol naciente o poniente, creando un vínculo directo con Ra y simbolizando su viaje diario por el cielo. La iconografía de Ra también se encontraba en amuletos y talismanes, usados como protección contra el mal y para asegurar la salud y la prosperidad. La creencia en el poder de Ra para vencer a la oscuridad se reflejaba en los rituales que marcaban los eclipses y otros eventos celestes inusuales. Estos eran momentos para la oración y la reflexión, recordando la eterna lucha de Ra contra el caos. El culto a Ra influenció profundamente el desarrollo de la astronomía y el calendario egipcios. El movimiento del sol a través del cielo proporcionaba un marco para medir el tiempo y planificar las actividades agrícolas. La unificación de Egipto bajo un solo gobernante se atribuía a menudo a la voluntad de Ra, reforzando la idea de que el orden político era un reflejo del orden cósmico. Los himnos a Ra, llenos de poesía y simbolismo, expresaban la admiración y la devoción de los egipcios por su dios del sol. Estos himnos eran cantados en los templos y en las ceremonias privadas, elevando el espíritu hacia lo divino. La influencia de Ra se extendía incluso al arte de la guerra. Se creía que bajo su protección, los ejércitos egipcios eran invencibles, y los faraones a menudo invocaban su nombre en batallas para asegurar la victoria. La teología solar, con Ra en su centro, formaba la base de la religión egipcia. Su culto no solo proporcionaba un marco religioso, sino también una explicación del mundo y su funcionamiento. La transición de la vida a la muerte era vista bajo la protección de Ra. Se creía que guiaba a las almas justas a través del inframundo, ofreciéndoles la posibilidad de renacimiento y vida eterna.
Los relatos de las travesías nocturnas de Ra a través del inframundo se grabaron en las paredes de las tumbas y los templos, sirviendo como guías para el alma en el más allá.